Vamos a iniciar. Estamos iniciando un poco retrasados por asuntos ya laborales. Me van a disculpar. Bien, vamos entonces a iniciar con lo que corresponde al tema del día de hoy, en comprensión de lectura, que es el de el otro tipo de pregunta. Hemos tratado en la clase anterior respecto a la pregunta por jerarquía textual, que es referente al tema central, idea principal. ¿Ya? Luego habíamos tratado respecto a qué tipo de pregunta. Angelina, ¿recuerdas? El Disculpe, profe. último, la clase anterior, tratamos respecto a uno de los tipos de pregunta. Cuando nos ponía una palabra y de acuerdo al contexto teníamos que deducir, ¿verdad? ¿Recuerda? Son preguntas por traducción, ¿ya? O paráfrasis. ¿Salomón? ¿Sí? Entonces son preguntas por traducción o se parafrasea la palabra, se busca la palabra equivalente o en todo caso podría ser el sinónimo o el antónimo, ¿ya? O en todo caso nos piden parafrasear una frase. Bueno, nos estamos preparando respecto a todos esos elementos que conciernen a lo que es comprensión de lectura. El día de hoy vamos a tratar respecto a las preguntas por compatibilidad e incompatibilidad, ¿ya? Preguntas por compatibilidad e incompatibilidad. Entonces vamos a tratar respecto a las preguntas por compatibilidad e incompatibilidad. Antes de todo ello, vamos a empezar con una práctica sugerente, ¿ya? Que nos sirva a nosotros como ejemplo, ¿ya? Bien. A ver si todos estamos atentos y atentas. Ya está. Bien, entonces, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se ve? Sí se escucha. No se Ya, ve. ahí está. Ahora sí. Está en, No se está ve, en blanco la maestro, no pantalla. se ve. Se ve en blanco la pantalla, no se ve nada. Ya, ahora. Sí, Todavía estoy no se moviendo aprecia mi... nada. Parece que va a escribir. Se ve Ahora un sí. gráfico. Me parece que vas a escribir, Ya. maestro. Ah, ya. Listo. Correcto, maestro. Ya. Excelente. Bien. Vamos a escribir lo siguiente, ¿ya? Dice, por ejemplo, Carlos, ¿ya? Carlos viaja todos los Maestro, días, disculpa, ¿podría agrandar la pantalla porque no se ve mucho? Se ve su cara de usted nomás. ¿ya? Ah, tendrías que tú ampliar entonces, si es así. Estoy elaborando un ejemplo breve, ¿ya? Ya, gracias, maestro. Si sale en este caso mi rostro es porque tendrías que centrar la parte de la explicación, Sí, ¿ya? sí, ya lo Ya, hice, gracias. ya, correcto, muy bien. Dice el texto, Carlos viaja todos los días de Barranca a Huacho, punto seguido, ¿ya? Un día antes prepara, prepara sus materiales, prepara su PT, ¿sí? Prepara su PPT, papelotes y plumones. ¿Ah? Y plumones. Arriba, pues. ¿Ya? Y plumones. ¿Sí? Bien.
Vamos a silenciar. Maestro, Ya un está. favor. Hola, La bulla sí. que está haciendo nos incomoda. Maestro Jordi, a ver, tiene habilitado. Sí, te escucho. Maestro, algunos docentes que están Marcial, participando sí, maestro. están su audio encendido. Por favor, que apaguen sus audios para poder entender la información, maestro, por favor. Ya, correcto. Bien, ya. A ver, Gracias, maestro. vamos a continuar entonces. Para que se note la letra, ¿ya? Para que se note. Ya. Bien. Punto seguido. Carlos viaja todos los días de Barranca a Huacho, un día antes. ¿Ya? Prepara su PPT, papelotes, ¿ya? Papelotes, plumones y mm, y sus planificación. Bien. Por la tarde regresa muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, contento de haber forjado una generación distinta, distinta a través de sus lecciones. ¿Listo? A ver, es un texto pequeño, breve, sencillo para entender el tema del día de hoy. ¿Ya? Para entender el tema del día de hoy. ¿Sí? Bien. Un día antes de preparar sus PPTs, papelotes, Ujú. Sí, cierto. Vamos a... Ya está. Bien. Vamos. Uno. Escribe y o C. Escribe una C. Si es una idea compatible. ¿Ya? Y si es incompatible, entre paréntesis la I. ¿Ya? Entre paréntesis la I. Bien. Ahora quiero que ustedes tomen la debida atención. Vamos a analizar con ustedes el texto. Dice acá, Carlos viaja todos los días de Barranca a Huacho. Cuando uno analiza un texto, analiza la parte literal y también la parte oculta a través de la inferencia. Identifica datos o informaciones literales y también identifica datos o información oculta a través de la inferencia. Entonces, cuando dice acá, Carlos viaja, la palabra viaja, el verbo viaja, me dice varias cosas. Quiere decir que Carlos, si viaja todos los días de Barranca a Huacho, es una actividad frecuente, el que él realiza, por eso es que tiene que viajar todos los días de Barranca a Huacho. Ya, todos los días. Ahora, viaja quiere decir que sus viajes son frecuentes, son vigentes, lo hace todos los días. Ahora, si dijera viajaba, ya nos generaba una idea distinta. Más o menos estamos aprendiendo esto de acá para que ustedes puedan también generar sus preguntas al momento de plantear o elaborar o
construir preguntas de comprensión de lectura, ¿ya? Ustedes también van a elaborar preguntas de comprensión de lectura y entonces es necesario tener en cuenta también este tipo de pregunta, compatible e incompatible. Entonces, las preguntas compatibles e incompatibles, ya, sacamos también a partir, a ver, vamos ya está. Entonces, sacamos a partir de los datos literales y a partir de los datos inferenciales, a través de la inferencia. Bien, continúo para plantear mis preguntas. Un día antes prepara su PPT, plumones, su planificación. Entonces, se supone que si viaja todos los días y si prepara su PPT, papelotes, plumones y su planificación, se deduce que Carlos es docente, es profesor, es docente. ¿Verdad? Entonces, estos datos literales nos permiten a nosotros deducir. ¿Ya? Bien. Entonces, miren. ¿Qué pasa si yo pongo a Carlos es docente? Docente, ¿qué pasa si pongo yo de una institución educativa? Hasta ahí. Carlos es docente, hasta allí es compatible o incompatible con el texto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Compatible o incompatible? Compatible. Compatible. Compatible, profesor. Compatible. Por video, que nos diga Bien. paso a paso. Ahora, miren ustedes, es compatible, pero este dato es una deducción. O sea, es una inferencia. ¿Cómo se puede eliminar? ¿Sí? Es una inferencia, ¿sí? Sale en mi laptop. Quiero que se entienda eso. Audio, Es por una inferencia. favor, colegas. Maestras, por ¿Ya? favor, pues. Vamos a silenciar. Ya está. También a los maestros que están advirtiendo, me disculpan, ya, ustedes sí están tomando el control de sus audios, ya, pero por coincidencia les desactivo, me disculpan. Ya, están atentos ustedes. Bien, miren, Carlos es docente, quiere decir que es una inferencia directa, porque efectivamente, a través de la segunda oración, me doy cuenta que Carlos es docente. Pero, ¿qué pasa si pongo acá, Carlos es docente de una institución educativa? ¿Correcto? Por la tarde, regresa muy emocionado, contento de haber forjado una generación distinta a través de sus lecciones. No hay en ninguna parte del texto literalmente, que me permita a mí deducir que Carlos necesariamente es docente de una institución educativa. Porque podría ser docente de una universidad también. Porque planifica, presenta sus papelotes, plumones, presenta su PPT y viaja todos los días a Barranca. No hay ninguna parte del texto que a nosotros nos dice, nos confirma que es docente de una institución educativa. Entonces, como no hay, esta de acá es una inferencia dudosa. Miren, si es una inferencia dudosa, es incompatible, estimados. Si es una inferencia dudosa, no tiene información literal que me permita a mí probar que es docente de institución educativa, es una idea incompatible. A no ser que haya por acá algún indicio que me diga que sí es docente de una institución educativa. No hay. En consecuencia, esta de acá es incompatible por ser una deducción dudosa. Las deducciones dudosas deben ser incompatibles. Bien, entonces, Carlos es docente. Eso es compatible porque me permite deducir que verdaderamente Carlos sí es docente. Pero decir que es docente de una institución educativa o es docente de una universidad es relativo. No hay un dato literal que me permita a mí
deducir que es docente de universidad o docente de una institución educativa o de un instituto superior. No hay un dato que me confirme. Entonces es incorrecta. ¿Por qué? Por ser una deducción dudosa. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, maestro. Ya. Sí, maestro. Ahora, eso es con inferencia. Ahora vamos a tratar con dato, vamos a trabajar con un dato literal. A ver, cuando es literal, digo yo, por ejemplo, a ver, digo yo, todos los días de Barranca a Huacho. Carlos viaja a Huacho. ¿Listo? Ahí nada más. Carlos viaja a Huacho, Eso es un dato. ¿Qué dicen ustedes? ¿Compatible o incompatible? Compatible. Ya, Compatible. compatible. ¿No se han dado cuenta que es sencillo? ¿Sí? Uy. Sí, maestro, es sencillo. Estamos bien todavía. Ah, mira. A ver, esta forma es sencilla. ¿Por qué, maestros? ¿Por qué, estimados? Porque es en el nivel literal. Porque, Literal, literal. Es literal. Es el nivel literal. Ahora vamos. Ahora voy a yo generar una contradicción literal. Por la tarde regresa muy emocionado. Entonces, una contradicción o una incompatibilidad directa es tan evidente, obviamente, es decir lo contrario de la información literal. Entonces digo yo, ya no por la tarde, sino digo por la mañana, coma, regresa muy contento. ¿Sí? Por la mañana regresa muy contento. Por la mañana regresa muy contento. Estoy contradiciendo esta parte literal. Entonces, esto de acá es compatible o incompatible. Incompatible. Ya, esto de acá viene a ser. Esto de acá es incompatible. ¿Ya? ¿Qué? Porque vemos que es un dato literal. Este dato sí está de manera literal. Es contrario. Contrario, en este caso, a lo evidente, a lo ostensible, a lo que está escrito, ¿no? Ya, sigo con inferencia, miren. Sigo con datos que se deducen. Se infieren. Voy a generar. Acá nada más. Carlos viaja todos los días de Barranca a Huacho. Carlos viaja todos los días de Barranca a Huacho, ¿ya? Por la tarde regresa muy emocionado. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el día, ¿dónde está? ¿En Barranca o en Huacho? ¿Ah? Si por la tarde Huacho. regresa porque ha viajado a Barranca, ¿ya? Barranca. Perdón, de Barranca a Huacho, viaja de Barranca a Huacho, quiere decir que durante el día, ¿dónde está? En Huacho, ¿no? Guacho. Huacho. Eso es. Entonces diré, durante el día, ya, durante el día, ¿qué pasó? Durante el día, coma, Carlos, coma, está en... Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo pasa. Carlos está en... Esperanza. ¿Carlos está dónde? Carlos está en Huacho, ¿no? Huacho. Guacho. Ya. Carlos está en Huacho. Carlos. A ver. Anda, yo estoy ocupado, estoy en clase. Estoy en clase. Vete ya. Vas a tirar. El audio, por favor, maestro.
Cuando ustedes elaboren sus preguntas, ya saben, es una manera sencilla también de plantear nuestras preguntas, ¿no? ¿Ya? Algo pasa. Algo pasa, algo pasa. Se ha metido un virus, creo, ¿ah? Mira acá. Está medio raro esto de acá. Ya, pero se ha entendido más o menos que se Doctor, pero ya trabaja la conveniente que lo compatibilidad, reinicie. reiniciar, ¿no? Sí, profesor, sí se ha entendido. Ya, pero la compatibilidad e incompatibilidad se trabaja con datos literales, pero también con datos inferenciales, ¿se entiende eso? ¿Ya? O sea, tú Sí, deduces maestro, entendido. si es incompatible también a través de la deducción, ¿ya? A través de la deducción. Bien, vamos mejor a nuestro texto, ¿ya? Vamos a nuestro texto. Pablo, Ya, ¿cuál era, hermano? No, a no. ver, vamos a empezar acá. No me vas a mirar. Hermano, ¿dónde te puedes ir? Ya, bien. Entonces, veamos el tema primero de la incompatibilidad. ¿Cuándo es incompatible? Cuando se niega un enunciado que se defiende explícitamente en el texto. ¿Y qué se defiende explícitamente en el texto? Dice acá, en el texto se dice que César Vallejo es principalmente reconocido por sus creaciones poéticas, entonces será explícitamente contrario, estaría yo negando lo que se menciona textualmente, si yo digo, por ejemplo, que César Vallejo es fundamentalmente un escritor de cuentos, ¿no? Estoy yo contradiciendo la idea anterior. Eso, por ejemplo, es incompatible. Si en el texto se dice, mire, si en el texto se dice, voy a silenciar un momento. Ya, si en el texto se dice literalmente que la Rochefoucauld nació en Francia, y si nació en Francia, será contradictorio, incompatible, incongruente, incoherente decir que la Rochefoucauld fue inglés. Si nació en Francia, será incorrecto decir que fue inglés. Estoy yo contradiciendo. Estoy negando lo que dice el texto. Entonces es incompatible. ¿Ya? Entonces es incompatible. Se niega un enunciado que se infiere del texto, por inferencia, lo que le decía. Si el texto se sostiene que Hawking desarrolla una teoría cosmológica que fusiona, ¿qué cosa? La relatividad y la mecánica cuántica, quiere decir que está relacionando dos elementos, dos propuestas, dos teorías. Entonces, ¿qué es incompatible? Será incompatible afirmar que está plenamente de acuerdo con la frase de Einstein. ¿Qué es lo que dice Einstein? Dios no juega a los dados con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la frase de Albert Einstein apunta solo en este caso, a un punto, a una respuesta. En cambio, el de Hawking nos presenta dos posibilidades. Entonces, por deducción, sería una fusión, no una sola, un solo elemento, un solo fenómeno. Otro.
El texto dice literalmente, Chomsky es el más ferviente defensor del innatismo lingüístico. ¿Ya? Es defensor del innatismo lingüístico. ¿Qué quiere decir innato? Innato quiere decir que la facultad que tenemos nosotros para hablar, para hacer uso de una lengua, cualquiera, es algo innato, es propio, es natural. Es una facultad que viene ya con nosotros. Eso es lo que dice Chomsky. ¿Ya? Entonces, resultará incompatible decir que Chomsky se adhiere a las ideas conductistas de Skinner. ¿Por qué? Porque por deducción se supone que Chomsky jamás se va a adherir, jamás estará del lado de Skinner. Porque para Skinner, todo lo que se aprende es a partir de un estímulo y respuesta. O sea, hay que todavía estimular. No es que viene con nosotros, como propone Chomsky. Entonces, si Chomsky es defensor del innatismo, o sea, de algo innato que viene con nosotros y es una facultad implícita, entonces se supone que Chomsky, se deduce que Chomsky, ¿ya?, no aceptará las propuestas de Skinner. Porque lo que propone Skinner es que todo conocimiento surge de un estímulo-respuesta, de algo motivado. ¿Ya? Entonces, decir que Chomsky está de acuerdo con Skinner es en realidad incompatible. Porque Chomsky jamás estará de acuerdo con Skinner. Entonces, acá se plantea una incompatibilidad a partir de lo que está escrito. Y acá se plantea una incompatibilidad a partir de la deducción. Si Chomsky es innatista, entonces jamás se deduce que jamás estará de acuerdo con Skinner. Entonces, si una alternativa dice que Chomsky se adhiere, es partidario, es adepto a las ideas conductistas, es una equivocación. Es incompatible. Es incompatible. ¿Ya? Más o menos es como habíamos tratado, ¿no? Está medio raro esto de acá. Mira, se ha ido hasta 1000 tantos. ¿Ya? Entonces es eso. Vamos a iniciar entonces, estimados maestros, ¿ya? Y para ello ya ustedes saben qué es lo que hacemos. Aplicamos el método láser, ¿ya? El método láser. ¿Me escuchan? El método láser. Hacemos una lectura rápida o en todo caso iniciamos a partir de la lectura analítica, hacemos síntesis, nos vamos a la evaluación y nos vamos a las respuestas, a la resolución de las respuestas. Y al leer, hay que leer encontrando, buscando, haciendo deducciones, haciendo inferencia. También planteando posibilidades de extrapolación, o sea, ¿cuál sería lo contrario? ¿Cuál sería una propuesta distinta? Miren, o cuál podría ser una pregunta compatible e incompatible, la que podría en este caso preguntarnos. Se lee de esa manera, ¿no? Buscando alternativas. Miren, la primera lectura, ¿dónde va? La primera, ¿a dónde? A ver, la primera va hasta acá, ¿no? A ver, vamos. ¿Dónde va? Hasta acá. ¿Ya? Va hasta ahí. Entonces, vamos, empezamos. La malaria o paludismo quiere decir que la O, cualquiera de estos nombres da para dicha enfermedad. ¿Sí? La malaria o paludismo, cualquiera de estos nombres, dice acá, es una de las enfermedades más devastadoras del planeta. ¿Ya? Es una de las enfermedades más devastadoras del planeta. Acá, ¿qué podrían preguntarnos? A ver, podrían preguntarnos, ¿habrá, aparte de la malaria o paludismo, habrá otras enfermedades más devastadoras del planeta, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque dice acá, es una de las enfermedades más devastadoras. Quiere decir que hay más enfermedades devastadoras. Y la malaria no es más que una de ellas. Siguiente. Siguiente. A ver, vamos. Siguiente. Dice acá,
cada año afecta a unos 400 millones de individuos, con resultados de muerte para 2 millones de ellos. Con resultados de muerte para 2 millones de ellos. Acá, ¿de qué manera podrían confundirnos? Podrían decirnos, por ejemplo, a ver, escribe, verdadero o falso, compatible, incompatible. Cada año mueren 400 millones de individuos. ¿Compatible e incompatible? Compatible. Incompatible. Así podrían en este caso preguntarnos, ¿ah? O así podrían plantear una alternativa, ¿me entienden? Así también podrían plantear una alternativa. Por eso tenemos que estar preparados, ¿ya? Bien, entonces, vamos. Son afectados 400 millones de individuos, pero los que llegan a morir son 2 millones de esos 400 millones. ¿Ya? Entonces, lo que sí mueren son los 2 millones, no los 400 millones. Si nos dicen cada año mueren 400 millones, no, está jugando ya con nosotros respecto al dominio y la interpretación de los datos literales. Las víctimas principalmente son niños del tercer mundo. Las víctimas principalmente son niños del tercer mundo. ¿Quiere decir que hay víctimas del primer mundo? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso o verdadero, ¿qué dice? Falso. Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero, maestro? ¿Dónde está esa parte literal? 23, Acá, ¿verdad? Las víctimas principales. Es decir, claro, quiere decir que hay una cierta cantidad, pero no son víctimas principales. Quiere decir que en los países ricos mueren por otros motivos, pero hay personas o niños que mueren también por paludismo, pero no son víctimas principales en esos países de primer mundo. ¿Estamos? Podrían también jugar con el tema de edades. Hay que estar muy atentos. El agente causante de la enfermedad es Plasmodium. Entonces, el paludismo tiene un agente causante y ese agente causante de esta enfermedad se llama el Plasmodium. ¿Listo? Un nombre necesario a tener en cuenta. ¿Y qué es el Plasmodium? Es un parásito intracelular que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Ahora, podrían jugar con nosotros respecto a intracelular. Podrían ponernos una alternativa que nos diga que el agente Plasmodium es un parásito que se encuentra en el exterior de la célula. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. No, maestra. No Falso. puede ser verdadero. Falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá dice, es interior. Está al interior de la célula. ¿Se entiende? Que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Estos mosquitos son los agentes intermediadores que trasladan el Plasmodium, o sea, este parásito. Varios intentos de erradicar esta enfermedad durante el último siglo han fracasado. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento no hay cura. ¿Estamos bien? Entonces, no se puede erradicar. Entonces, si alguien nos dice, hay vacunas para hacer frente a la malaria, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Ahí está, es un dato literal. Ello se explica en buena medida por la aparición de parásitos resistentes a los medicamentos aplicados y al desarrollo de resistencia contra insecticidas en los mosquitos vectores. Entonces, a ver. Ese intento de erradicar esta enfermedad es solo a causa, tiene una sola explicación, ¿verdadero o falso? Tiene dos explicaciones. Uno, ese parásito que es el Plasmodium se vuelve resistente a los medicamentos, por eso no se encuentra la cura.
El otro punto, al desarrollo de resistencia contra insecticidas en los mosquitos. Esos mosquitos vectores, ¿ya? Esos mosquitos vectores también hacen que no se permita, ¿qué cosa? No se permita también que se busque una alternativa de solución. Entonces, hay dos cosas. El parásito, que se vuelve resistente, y también que se vuelve resistente contra insecticidas, esos mosquitos, vectores, aquellos que trasladan este parásito. Por eso no se puede erradicar esta enfermedad. Bien, entonces vamos ahora. Siguiente. Ya, vamos. Siguiente. A ver, voy a borrar un momentito. Ya. Bien, vamos ahora al siguiente párrafo. Es un texto pequeño, felizmente, ¿ya? Que nos va a permitir como ejemplo. Ante esta situación, los científicos se esfuerzan por hallar nuevas soluciones. Se esfuerzan, no hay solución, para detener el desarrollo de la enfermedad. En particular, la búsqueda de una vacuna contra la malaria. Pero esa vía no ha dado frutos, o sea, por la vía de la vacuna, no ha dado frutos. O sea, no hay vacuna alguna eficaz o eficiente que hace frente a esta enfermedad. Se impone, pues, volver al estudio de la biología de Plasmodium. Hay que estudiar la estructura biológica de ese parásito para buscar la forma de encontrar alternativas de solución, con el fin de poder diseñar otra estrategia más eficaces. Entonces, la vacuna no es solución. Ante eso, propone el autor, porque no vaya a ser que los científicos proponen, no, lo que propone ir a otras alternativas es el autor. Dice acá, se impone pues volver al estudio de la biología de Plasmodium con el fin de poder diseñar otras estrategias más eficaces. Lo dice el científico. En el ciclo biológico del parásito, del Plasmodium, comprende varios estadios. Quiere decir que ahí comprende varias etapas. ¿Ya? El ciclo biológico del parásito Plasmodium tiene varias etapas que se desarrollan en dos huéspedes diferentes. Uno es el huésped vertebrado, que son desde los reptiles hasta los seres humanos, vertebrados, aquellos que tienen huesos, y un insecto que actúa como vector, o sea, el que traslada el plasmodium. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo se llama ese insecto que traslada, ya? ¿Qué traslada? El plasmodium se denomina anopeles. Son los mosquitos anopeles. Pero no son solo los mosquitos anopeles los transportadores del plasmodium. También son los huéspedes vertebrados que están infectados y empiezan también a contagiar. Desde reptiles hasta humanos. ¿Ya? Desde reptiles hasta humanos. Siguiente. La malaria se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que porta el protozoo Plasmodium en estadio de esperozoito en las glándulas salivares. Entonces nos está dando el nombre de cuál es esa etapa donde se infecta. El mosquito introduce su probóscide en la piel de huésped buscando huésped, que podría ser un huésped vertebrado o podría ser el mosquito anopeles, buscando un capilar con sangre y deposita debajo de la piel saliva que contiene, a ver, ¿qué contiene dicha saliva? Termina ahí. Los esperozoitos de Plasmodium. Bueno, es esa sustancia dañina, tóxica, que transporta la enfermedad. Desde aquí los esporozoitos migran a la sangre en pocos minutos. El torrente sanguíneo lo transporta hasta el hígado. Se desconoce por qué los esporozoitos de Plasmodium se detienen en el hígado, el único órgano que son capaces de infectar.
el único órgano que son capaces de infectar. Bien, entonces, si hay una alternativa que dice, todos los órganos son infectados por el esporozoitos de Plasmodium, si es todos, sería incongruente, incompatible, ¿verdad? ¿No? Que estos de acá van al hígado y no se sabe cuál es esa extraña razón o cuál es ese motivo que exclusivamente tiene que ir al hígado, ¿ya? Que es el único órgano que son capaces de infectar. Bien, ahora sí, tienen ustedes su copia. Vamos a empezar escribiendo compatible o incompatible. Vamos, primero, yo he sacado copia de mi material, tengo acá. Cada año la malaria causa la muerte de 400 millones de individuos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso, maestros? Falso. 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 Pregunto, ¿por qué es compatible o incompatible? Perdón, ¿por qué es incompatible a una información literal o inferencial? Literal. Literal, correcto. ¿Por qué es incompatible a una información literal? Excelente. Siguiente. Las víctimas de la malaria viven predominantemente en el tercer mundo. Las víctimas de la malaria viven predominantemente en el tercer mundo. ¿Compatible o incompatible? Compatible. Compatible. Es una información compatible. Compatible. Porque literalmente dice, las víctimas principalmente son niños del tercer mundo. Y entonces los niños son víctimas de la malaria donde viven predominantemente en el tercer mundo. A ver, JRM está, miren, está afectando nuestra pantalla. Si él continúa, yo tendré que excluirlo de la reunión. ¿Ya? Por favor, se supone que somos docentes y no estamos para estar haciendo otras cosas. Por favor, ¿ya? Entonces, antes voy a anticipar. Es una falta de respeto. ¿Ya? Aquí, por favor, deje de proceder de esa manera. Ya está, ya identifiqué acá. Entonces, si continúa, yo le retiro. ¿Ya? Yo le retiro. Ya está acá. ¿Ya? Ponte, Por favor. ¿Sí? lee en voz alta. Ponte de gente. ¿Qué turno? ¿O turno? Ya, un momentito. ¿De qué está aprendiendo 0-0? Ya. Por favor, si continúa, tomaré esa decisión de retirarlo, ¿sí? ¿Ya? Ya. Entonces, esto de acá es falso. Esto de acá es compatible por ser un dato literal, solo que acá aumenta las víctimas. ¿Estamos bien? Y las víctimas son los niños, obviamente. Siguiente, Plasmodium es un parásito que se anida exclusivamente en los vertebrados. Exclusivamente en los vertebrados. ¿Qué nos dice el dato literal? ¿Es compatible o incompatible? ¿Qué dicen ustedes? Incompatible. Es incompatible, porque el texto, ¿qué nos dice Incompatible. literalmente? ¿Qué nos dice el texto literalmente? Que anida exclusivamente en los vertebrados, ¿no? También en los invertebrados, como en los insectos, ¿verdad? Bien, siguiente. Se ha determinado el mecanismo por el cual el parásito se queda en el hígado. Se ha determinado. En la última parte nos dice, se desconoce por qué los esporozoitos de Plasmodium se detienen en el hígado. Se desconoce, dice. ¿Y qué dice acá? Se ha determinado el mecanismo por el cual el parásito se queda en el hígado. Se ha determinado. ¿Compatible o incompatible? Incompatible. Incompatible a partir de una inferencia o a partir de un dato literal. Inferencia. Literal. Es literal. Esto está en el texto. Literal. Esto está en el texto. ¿Ya? Solo que se maneja este término. Los científicos han establecido que el parásito vive dentro de las células. Han establecido que el parásito vive dentro de las células. Eso es inferencial. ¿Está en el texto?
¿Sí? En el No. segundo párrafo, ¿verdad? Sí, sí está. Sí, dice un parásito intracelular. Y si dice intracelular, ¿qué quiere decir? Que es dentro de la célula. Es inferencial. Esto de acá, entonces, es compatible por deducción. Anopeles, ¿recuerdan ustedes qué es el insecto? Es el agente causal de la enfermedad de la malaria o paludismo. ¿Verdadero o falso? Es falso. Es falso. ¿El Falso. verdadero causante cuál es? Falso. ¿Cuál es el agente? Es Es el plasmodium. Eso es, no es el anopeles. Entonces, es el agente causal de la enfermedad de la malaria, es incompatible. Incongruente, incoherente, incompatible. Así también podría preguntarnos. ¿Cuál es la idea incompatible, incongruente con el texto? También así pueden preguntarnos. ¿Ya? Bien, estimados. Entonces, hemos terminado con la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Ya? Vamos a la segunda pregunta. A ver, dice acá, una aserción compatible con el texto es. ¿Qué significa aserción? Aserción significa una afirmación. Una afirmación compatible con el texto es. ¿Cuál será una afirmación compatible? Quiere decir que 4 son incompatibles, estimados. ¿Ya? Quiere decir, perdón, claro, que 3 son incompatibles y uno de las ideas son compatibles. Vamos ahora. ¿El anopeles es el agente causante de la malaria? ¿Recuerdan que no es? No, verdad, falso. 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 Incompatible. Incompatible, falso, ¿verdad? ¿Ya? Bien, incompatible, falso. Bien. Es incompatible, por lo tanto es falso. Plasmodium, ya, eso sí es el agente. Ataca a muchos órganos humanos. ¿Ataca a muchos órganos humanos? Falso. Eso es. Falso. Está yendo en contra. Falso. Falso, Está yendo porque en dice contra que de un dato Incompatible. literal. Incompatible. Incompatible. Y está yendo en contra de un dato literal. Porque en el texto Incompatible. literalmente dice el hígado, ¿verdad? Los insecticidas resultan ineficaces contra la malaria. ¿Es cierto? A ver, cuando habla de insecticidas, pregunto, cuando habla de insecticidas, ¿se refiere al plasmodium o al anopeles? ¿Qué dice? Al anopeles, que es un insecto que traslada, eso es, anopeles, que es un insecto que traslada, en este caso, al agente causante llamado plasmodium. Entonces, ¿los insecticidas resultan ineficaces? Sí, esto es verdadero, compatible. La malaria es una enfermedad relativamente inocua. Tendría que saber yo qué es inocua. Falso, porque inocua es que no hace daño. Falso. Y la malaria es una Compatible. enfermedad relativamente inocua. No, es inocua, es dañina. Entonces, cuando dice relativamente, quiere decir que podría ser que sea dañina por una parte y no dañina por otra parte. No, es dañina, punto. Acá no hay cosas relativas, es dañina. Entonces, si dice inocua, quiere decir que no hace daño. Entonces, este de acá es falso. Entonces, la respuesta sería la C. Nuestra respuesta sería la C, estimado. ¿Ya? Bien, pasamos ahora al número 7. ¿Qué es lo que nos pregunta el número 7? Con respecto a la lectura, ¿es incompatible decir qué? Con respecto a la lectura, ¿es incompatible decir qué? ¿Qué es incompatible? A ver, veamos. La vacuna es un medio promisorio contra la malaria. Tendría que saber yo qué significa promisorio. ¿Alguien sabe qué significa promisorio? Que promete una solución, ¿no? ¿La vacuna es un medio promisorio contra la malaria? No, no hay vacuna. Incluso están buscando otra alternativa que no sea la vacuna, porque no han encontrado alternativa alguna mediante una vacuna, ¿verdad? Entonces, esto de acá es falso. Entonces, ¿este de acá sería la respuesta? ¿Sí, no? Porque nos está pidiendo una incompatible. Los intentos por erradicar la enfermedad han fracasado. ¿Es cierto? Compatible. Y eso es literal incluso. El ciclo biológico del parásito consta de
consta de varias etapas, Verdadero. de varios estadios, dice, ¿no? Verdadero. Es verdadero. La malaria es un Pero, mal que puede atacar a los reptiles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. falso. Verdadero. Verdadero, maestra, porque puede atacar desde reptiles, en caso de los vertebrados, desde reptiles hasta seres humanos. Eso es lo que dice literalmente el texto. Por lo tanto, ¿es un mal que puede atacar a los reptiles? Sí, verdadero. Entonces, ¿cuál es la idea incompatible? La A, Ah, la A, La A. la A. ¿Sí? Bien. Entonces la respuesta viene a ser la A. ¿Qué tal? ¿Todos han sacado copia? ¿Sí? Vamos No. entonces con la lectura del texto número 2. ¿Ya? Maestro, Vamos a disculpe realizar. si se pasa la lectura. El número 2, ¿cuál era, por favor? No la he marcado. El número 2 era la C, maestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, gracias. Sí, maestro. Era la C. Ya. Listo. No se olviden que lo que se hace con comprensión de lectura es analizar, ¿ya? El mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro, descrita por primera vez en 1907. ¿Qué pasaría si una alternativa nos dice, de compatibilidad e incompatibilidad, nos dice, en 1907 se descubrió el Alzheimer? ¿Verdadero o falso? Falso. falso. ¿Acaso una descripción Falso. no podría ser un descubrimiento? Falso. No, lo que les pregunto es, primero analicemos, no nos Verdadero. vayamos rápido. Si alguien describe por primera vez, ¿acaso sin darse cuenta estaba descubriendo? Sí está ¿O habrá descubriendo. alguien? Sí, Me parece que acá hace referencia a alguien que descubre, pero a la ligera, ¿no? Sin darse cuenta, ¿verdad? Sí. Y hay alguien que descubre, probablemente conscientemente, y de repente hubo alguien. Pero acá creo que la comunidad científica incluso le da el nombre del alemán Alois Alzheimer porque él no se dio cuenta, pero estaba describiendo ya un mal nuevo, que era el Alzheimer. Posteriormente que se configuraría pues como un mal, ¿no? Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿es correcto decir que se descubrió por primera vez en 1907? ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Claro, Verdadero. se descubrió por primera vez. ¿Estamos bien? Se descubrió por primera vez. Pero oficialmente y conscientemente se dieron cuenta que esta enfermedad empezó a tener un cuerpo científico probablemente después. Sin darse cuenta ya habían iniciado con el descubrimiento de un mal. Podría describirse de esa manera, ¿no? Habrá que enfrentarse a las preguntas. Por ser adquirida, o sea, no es innata. Por ser adquirida. ¿Estamos bien? No es innata, es progresiva e irreversible. Si nos dice que es irreversible, ¿qué quiere decir? Que no tiene cura. Si nos dice Que no que tiene es solución. irreversible, ¿qué No quiere se decir? No tiene revierte. solución. No se revierte, no hay solución. No hay solución. ¿Esta enfermedad degenerativa tiene cura? No. No. No tiene No, cura. no tiene. ¿Verdadero o falso? Verdadero que no No tiene tiene cura. solución, no tiene cura. El mal de Alzheimer afecta a las células neuronales, neuronas del cerebro, produciendo el deterioro. ¿Qué tal? ¿Nos escuchamos? Sí. ¿Me escucha? Sí. Con Maestro, sí. interferencia, pero se escucha. Sí, maestro, se escucha bien. Creo que hay audios prendidos y no entiendo los pais.
Maestro, ¿qué pasó? Espera, con calma. No se ve nada, maestro. Mira, cuando... Puede reiniciar, Sí, maestro. pues, cuando No la se ve. batería... Sí, sí, La cuando la pantalla está en batería... negra. Está negra. Sí, sí. Cuando la batería de la laptop no está bien cargada, se va, ¿no? Mira. Entonces tenía que poner mi laptop. Perdón, cargar la batería. Ya, continuamos, estimados y estimadas. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más se puede deducir acá? El mal del Alzheimer afecta a las células del cerebro, produciendo el deterioro de las funciones intelectuales. Funciones intelectuales. Acá podría preguntarnos, por ejemplo, función intelectual. Con el mal de Alzheimer, las personas pueden generar vínculos lógicos entre una idea y otra. Vínculos lógicos entre una idea y otra. No. Falso. Podrían No, no. resolver ejercicios. Falso. ¿Podrían resolver ejercicios de analogías? ¿Hacer analogías? No. Tampoco, maestro. No, Porque no. cuando nos dice funciones intelectuales, nuestro cerebro rápido va, ¿cuáles son esas acciones intelectuales, verdad? Su síntoma más evidente es la pérdida de la memoria. Miren, la más evidente. Puede ser que nos pregunte y nos diga, ¿cuál es la más evidente o la menos evidente? La pérdida de la memoria y la capacidad para aprender cosas nuevas. En efecto, las personas que padecen este mal pierden de modo especial la memoria. Está repitiendo, ¿verdad? Está enfatizando, ¿sí? Que afecta sobre todo su vida cotidiana y su desenvolvimiento en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que afecta su vida, su calidad de vida, que afecta ya ¿qué podríamos decir? Que afecta la vida, ya no es igual, ¿no? La vida cambia. Su nivel ¿Ya? intelectual. Lo de vida, Su su nivel estilo de vida intelectual, cambia. su desenvolvimiento laboral, profesional, todo empieza a disminuir. En este caso, es posible que las personas afectadas olviden cosas más a menudo que las personas normales y que no puedan volver a recordarlas después, o que pierdan ciertos conocimientos establecidos en su memoria con los cuales contaban para desempeñarse en la vida cotidiana. En esta dirección se deteriora la orientación, se deteriora el razonamiento, se deteriora, ¿qué más? A ver, ¿qué más nos dice acá? Se deteriora el cálculo, el juicio, el lenguaje se deteriora, el juicio, el cálculo. Y entonces, ¿qué pasa si una alternativa nos dice? Las personas con mal de Alzheimer perfeccionan su capacidad aritmética. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Mira, cómo esas ideas están ocultas acá. Su capacidad de juicio. ¿Estamos bien? El lenguaje, la capacidad de planificar y ejecutar actos y la capacidad de reconocer objetos y personas. Reconocer objetos y personas. Se olvida, ¿no? Bien. La dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria. La dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria. Entonces, cuando nos habla de tareas conocidas, ¿qué podría ser? Tareas conocidas. Vamos a suponer que de repente el peine ya no lo guarda en la peinera. Entonces, vamos a suponer que el peine lo guarda, por ejemplo, en el horno de la cocina. Algo así, ¿no? Entonces, como que se olvida, ¿no? Cuando nos habla de tareas conocidas, probablemente las alternativas nos van a dar ejemplos así concretos de tareas conocidas. Entonces, ya sabemos, tendríamos que valorar si es una tarea conocida o no. Es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria. Por ejemplo, personas con este mal podrían preparar una comida y no solamente olvidarse de servirla, sino de que ellos mismos la prepararon o perderse en su propio vecindario.
no saber dónde están, cómo llegaron al lugar en el que se encuentran, ni cómo regresar a casa. Otro aspecto de esta enfermedad está asociado al lenguaje. Las personas con Alzheimer pueden olvidar palabras simples o sustituirlas en forma inapropiada, haciendo que su oración sea incomprensible. El denominado juicio pobre o disminuido se manifiesta en las personas con Alzheimer. A su cargo, vestirse inadecuadamente o poner varias camisas o ponerse varias camisas o blusas al mismo tiempo sin darse cuenta de estos hechos. Entonces, estos ejemplos corresponden a situaciones tan simples que muchas veces el Alzheimer afecta, en este caso, la vida cotidiana. La dificultad en el pensamiento abstracto, claro, debe ser peor, ¿no? Se manifiesta en estos pacientes en el hecho de que pueden dejar de relacionarse con el significado de los números y de lo que se debe hacer con ellos para conseguir un resultado. Entonces, eso quiere decir que abstracciones o lógicas relacionadas con las matemáticas se tornan complicadas. Y de lo que se debe hacer con ellos, con los cálculos, con los significados, con el lenguaje matemático, para conseguir un resultado. Como consecuencia de ello, no puede ser responsable del manejo del dinero. La disociación de los elementos del entorno con el espacio se manifiesta. La disociación del entorno con el espacio se manifiesta cuando los afectados ponen cosas en lugares inapropiados. Por ejemplo, una plancha en el refrigerador, una cacerola recién lavada en el baño o un reloj de pulsera en la azucarera. A este mal se asocian también cambios en la personalidad, forma de ser habitual, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, ideas falsas y alucinaciones, y alteraciones del comportamiento, es decir, puede presentar cambios rápidos de humor, desde calma pasando por la tristeza hasta la ira, sin ninguna razón o motivo aparente. Por ello, toda depresión que se presenta por primera vez en edad avanzada, ¿ya? Toda depresión, si nosotros notamos una manifestación depresiva que se presenta por primera vez en una persona de avanzada edad, es necesario ser evaluado. Con el tiempo, el portador del mal dificultades para desenvolverse adecuadamente en el área personal, laboral, social e incluso familiar. Bien, ahora sí, nos vamos a marcar nuestra respuesta. ¿Ya? Bien, tengo yo mi material fotocopiado. Primero, el discurso de un paciente con Alzheimer, puede tener los visos de un galimatías. ¿Qué viene a ser galimatías? Galimatías es confusión. Un lenguaje Idea complicado. confusa. Un lenguaje complicado. Confusa, Sin sentido. distorsionada. Sin sentido. ¿Compatible o incompatible? Obvio que compatible, ¿verdad? Verdadero. Compatible. Verdadero. Compatible. Congruente. Alois Alzheimer describió la enfermedad reconociendo sus propios síntomas. Reconociendo sus propios síntomas. ¿Nos Falso. dice eso literalmente? Entonces nos vamos al texto. No. Si reconoció, No, dice que falso. escrita por primera vez por el médico alemán. No, es falso. No hay un dato literal que nos permita a nosotros deducir. Por lo tanto, es incompatible. Lo que dice es describió. Lo que dice es ¿ya? Lo que dice entonces es describió. Al poner sus zapatos en la nevera, el paciente revela incapacidad de abstracción. ¿Es compatible o incompatible? Compatible. Compatible. No. En ese caso sí, tengo que ir al texto porque no vaya a perder mis puntos. Yo necesito hacer puntos. Entonces me voy al penúltimo párrafo que me habla del pensamiento
del pensamiento abstracto, de la abstracción. El penúltimo párrafo dice, la dificultad en el pensamiento abstracto se manifiesta en estos pacientes en el hecho de que pueden dejar de relacionarse con el significado de los números. Habla del significado de los números. No se refiere a que el zapato coloca en la nevera. Cuando habla de lo abstracto, del pensamiento abstracto, se refiere a aspectos que están vinculados al lenguaje numérico. Y dice acá, de lo que se debe hacer con ellos, o sea, con el lenguaje numérico, para conseguir un resultado. No O sea, es resolver literal, ejercicio de entonces. matemática, física, etc. Entonces es incompatible. ¿Ya? Incompatible. 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 No sería abstracta esta de acá. El juicio disminuido en el mal de Alzheimer se refleja en la descontextualización. ¿Verdadero o falso? ¿Compatible o incompatible? Verdadero. Compatible. Pero, Es compatible. Sale de casa, se pierde. Un paciente con el mal de Alzheimer está incapacitado para todo tipo de trabajo. El texto nos dice, Verdadero. Compatible. ¿está incapacitado? Sí. Sí, Cambia verdadero. todo. verdadero. Entonces es compatible. 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 Es prácticamente imposible que una persona normal sufra problemas de memoria. ¿Compatible o incompatible? Incompatible. Porque Incompatible. cualquiera puede sufrir. Incompatible. Incompatible. ¿Sí? Una persona que está bien ya de la memoria, en este caso, lleva una vida normal, ¿no? Bien, entonces, esto de acá viene a ser incompatible. Bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. 2. ¿Resulta compatible con el texto decir que la enfermedad de Alzheimer? A ver. Resulta compatible. Analizamos, ya les he dicho, tenemos que ir a las alternativas. ¿Ya? Decir que la enfermedad de Alzheimer es de naturaleza progresiva. ¿Eso es compatible? Compatible. Está en el texto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, compatible. Compatible. ¿Afecta a la memoria y al lenguaje? Compatible. Sí, compatible. Compatible. ¿No tiene cura hasta el momento? Compatible. 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 ¿Genera problemas laborales? Compatible. 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 Ya. Ahora, quiero que ustedes noten lo siguiente. Cuando nos dice, miren, ustedes analizan la pregunta y de pronto se dan cuenta que hay respuestas relativas, incompletas. Es de naturaleza progresiva, sí es cierto, pero también es de naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Estimados. No solo es progresiva, ¿no? ¿También qué es? ¿Tiene ahí sus términos? ¿Dónde está eso? Tolerante, no. Pero mañana hay clases. ¿Dónde habla de progresiva? A En ver, el, esa parte hay que tratar de deducir bien. en el primer párrafo habla de eso, ¿Ya? donde dice, por el médico alemán a los Alzheimer se caracteriza por ser adquirida, progresiva e irreversible. Ya. Dice acá, se caracteriza por ser adquirida, progresiva e irreversible. Yo les pregunto, ¿es de naturaleza progresiva? Eso es relativo. Cuando utiliza la I, quiere decir que su naturaleza son 3. Y cuando utiliza la O, podría ser progresiva y con esa respuesta me quedo. ¿Se entiende? No, no le entiendo. ¿Me puede explicar más clarito, por favor? Ya. Cuando digo yo, viajarán a Lima Juan, Víctor y Miguel.
¿Cómo se entiende? ¿Que van a viajar todos? Viajarán a Lima Juan, Víctor y Miguel. ¿Cómo se entiende? ¿Que van a viajar todos? Sí. ¿Tres? Sí. Sí. Van a viajar los Ahora tres. cambio. Ahora cambio. ¿Viajarán a Lima Juan, Víctor o Carlos? Carlos. ¿Viajará a Lima Juan, Víctor? Cualquiera de ellos puede ser. Cualquiera de ellos. Ahora, literalmente, ¿qué dice acá? Se caracteriza por ser adquirida, progresiva e irreversible. Cuando dice e irreversible, ¿qué quiere decir? Que No su tiene, característica No tiene cura. No tiene cura. que Es son ambos, tres. no tiene cura. Ambos. No, que son Está tres. determinando tres procesos, A tres. los tres. A eso voy. Sí, está A determinando. los tres. ¿Sí? A los tres. Otro. Entonces ahí es incompatible la A. Considera los tres. Es incompatible. ¿Por qué? Porque son tres necesariamente. Su naturaleza son tres. Claro, y en el Es texto no adquirida, dice progresiva naturaleza. e irreversible. ¿Se entiende? Sí, maestro. Sí, profesor, Ya, sí se porque entiende. es suma a los tres. Es una conjunción copulativa. Las copulativas suman a los tres. En cambio, la O disyuntiva es opcional. Y en el texto literalmente no es opcional. Es copulativa, une, fusiona. Por eso es incompatible esto de acá. ¿Afecta a la memoria y el lenguaje? Relativo. Es una compatibilidad relativa. ¿Solo afecta a la memoria y al lenguaje? No. Entonces es relativa. Mm. ¿Ya? A ver, ¿se entiende esto de acá? O sea, ¿cómo es que estamos entendiendo en este tipo de preguntas? En este tipo de preguntas, notamos que la C sí es una respuesta directa. No tiene cura hasta el momento. Listo, eso es cierto. Directo. En cambio, afecta a la memoria y el lenguaje, es cierto, pero eso es relativo. Es una compatibilidad relativa. ¿Se recuerdan del ejemplo que hice de que era docente? Pero decir que era docente de una institución educativa, ¿lo hacía ya relativo? ¿Se entiende? ¿Se comprende, estimados? Entonces, las compatibilidades relativas no son respuesta. Tenemos que buscar una compatibilidad directa. Y la compatibilidad directa viene a ser la C. ¿Se entiende? Siguiente. ¿Genera problemas laborales? No. Al final en el texto nos dice, no sé si hay una cooperativa también, si hay una cooperativa. Genera problemas personales, laborales, sociales y familiares. ¿Genera problemas laborales, profesor? Sí, es cierto, genera problemas laborales. Pero eso es relativo. Es una compatibilidad relativa. ¿Estamos? Maestro, entonces aquí la respuesta es lo que abarca un todo, no una parte nada más. Es una compatibilidad comprendido, directa. comprendido. Contundente. ¿Ya? Entonces, si se ha entendido, por favor, la compatibilidad directa e indirecta, relativa o absoluta. La C es una compatibilidad absoluta. ¿Sí? Hay que llevar Compatibilidad ese dato. absoluta, cierto. Ajá. Compatibilidad absoluta. Directa, que es también absoluta, y indirecta. Indirecta. La indirecta es parcial, es relativa. ¿Estamos bien? Pero sí hay que tener muy en cuenta la información. Bien, ¿se ha entendido esta partecita, estimados docentes? La compatibilidad, que es muy importante en este tipo de preguntas, que me entiendan esa partecita. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Sí, sí he entendido yo. Estamos. ¿Sí? ¿Qué dice el resto de los colegas? ¿Qué tal? ¿Se entendió? No, Profesor, profesor, ¿podría repetir? Yo no entendí. Yo tampoco entendí. Claro, ¿Podría puede haber repetir, una profesor? pregunta de este tipo. ¿Ah? Yo pensaba que la respuesta correcta eran todas, pero no Todas, era así. ¿verdad? Parecía, No era pero así. no era así. Y la maestra nos va a explicar. Maestra, ¿por qué la A no es la respuesta, maestra?
Porque en el texto nos dice que Maestro, disculpe. ¿Porque no es literal? Mi opinión es que todas las respuestas que no son compatibles es porque solamente nos habla de o sea, no completa lo que se quiere. En cambio, la C dice no tiene cura hasta el momento. Esa es una compatibilidad realidad directa, ¿no? compatible, ya Y que está en el texto. prácticamente está en el texto y abarca todo. Maestro, Y abarca esa todo el mal de del Sí, sí. Escuchamos. En el texto dice, se caracteriza que es igual a decir, su naturaleza es adquirida, progresiva e irreversible, dice el maestro, los que no han entendido la compatibilidad directa e indirecta. Cuando dice e irreversible, quiere decir que deben ser los tres los que deben ir ahí. Y allí solo va progresiva, es cierto que es progresiva, pero no es completa. La A sí es compatible, pero es relativa, porque en el texto integra necesariamente a dos más. La B afecta a la memoria y al lenguaje. Es compatible, es cierto, pero es una idea compatible indirecta, relativa, porque no solo afecta a la memoria y el lenguaje, también afecta a otros aspectos, ¿no? Allí decía, afecta el aspecto emotivo, emocional, afecta la personalidad, entonces no solo afecta a la memoria, el lenguaje, ¿no? Bien, entonces es relativa la B. Genera problemas laborales. Es cierto, genera problemas laborales, pero en el texto nos dice que también genera problemas personales, sociales y familiares. Por ello, la D, la A y la B, todas son compatibles, sino que hay que elegir acá cuál es compatible por intensidad. Y compatible por intensidad viene a ser la C, que es una información directa. Ah, ya, Bien, maestro. pasamos Ya lo ahora, entendí. número 3. Ya entendía. Respecto de la enfermedad de Alzheimer, es incompatible. La maestra ya. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cuál es acá? Respecto a la enfermedad de Alzheimer, es incompatible aseverar que es incompatible. A ver, la A es compatible o incompatible. Puede generar problemas serios de cálculo. ¿Compatible o incompatible? Compatible. 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 La B, Compatible, bro. compatible o incompatible. Incompatible, porque no habla de cálculo. Implica una capacidad disminuida de juicio. Compatible. Compatible. Disocia los elementos de su entorno inmediato. Compatible o incompatible. Compatible, ¿verdad? Compatible. Mantiene intacto el razonamiento abstracto. Incompatible. Falso. Esta de acá sería la incompatible. Incompatible. La D sería incompatible, ¿verdad? Incongruente, ya, Esto incoherente. sería por Eso es. descarte. Ahora vamos a la 4. A ver, vamos a la 4. Vamos a la 4. Resulta compatible con el texto. Decir que... No, mi amor, tú lo tenías, creo. Tu papá, no sé. Apague su audio, maestra. Su vida social no nos interesa. Tengo problemas con mi internet. Resulta compatible con el texto decir que el paciente con Alzheimer, el paciente avanzado, con avanzado Alzheimer, puede, avanzado, puede realizar labores matemáticas sin problema. Falso. Incompatible. Incompatible. Incompatibles, maestra. La A es incompatible. No puede realizar La A y la B son capacidad de incompatibles. pensamientos abstractos. ¿Sí? Decía. Bien. Regresar a su domicilio sin ayuda de alguien. No puede realizar. Esto es. Compatible. Es Bien. incompatible. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Regresar a su domicilio. Miren, C.
Convertirse en una persona muy solitaria. Compatible. Compatible. Lo que pasa que no nos hemos fijado acá. El Alzheimer avanzado. Porque puede regresar a su domicilio sin ayuda de alguien. Incompatible. Eso es Incompatible. convertirse en una persona muy solitaria, eso es Compatible. Mantener un comportamiento psíquico regular, incompatible. Incompatible. La respuesta será La B. La C. la C. En caso de que visitemos a un paciente con avanzado Alzheimer, ¿es compatible aseverar que? En caso de que visitemos a un paciente con avanzado Alzheimer, no nos va a reconocer. ¿Qué podemos afirmar aquí? Es incompatible. La A, ¿verdad? La B, compatible, incompatible, la B. Es posible que no. Compatible. Compatible. La C, compatible o incompatible, la C. Incompatible. Incompatible. La D, compatible o incompatible, la D. Puede haber. Compatible. 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 Entonces, estimados, la respuesta viene a ser la B. B. La respuesta viene a ser la B. Bien. Vamos entonces ahora. Siguiente. Vamos al número 3. Ya. Bien. Es el texto de Mario Vargas Llosa. Entonces, Mario Vargas Llosa se supone que tiene un lenguaje muy refinado, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Los virus del sensacionalismo impregnan ahora toda la atmósfera que respiran los diarios británicos, y ni siquiera los que pasan por sobrios y serios. ¿Qué quiere decir? Que estos diarios están influenciados ¿por qué? Por el virus del sensacionalismo. Incluso los diarios serios y sobrios están impregnados de sensacionalismo. Ahora, están inmunizados contra ellos. Por sobrios y serios están inmunizados contra ellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ni siquiera los que pasan por sobrios y serios están inmunizados contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que están infectados por el sensacionalismo. En Gran Bretaña, estos periódicos son muy sensacionalistas, psicosociales. Es cierto que en las páginas de estos últimos prevalecen los asuntos importantes, o sea, hay asuntos importantes, y que en ellos se leen todavía enjundiosos, significa importantes, artículos, debates de ideas y ensayos sobre ciencia, letras y artes. O sea, hay temas relacionados a ciencia, letras y artes, hay debates de ideas muy importantes, ya hay todavía en estos diarios. Pero ninguno de ellos puede dejar de hacerse eco de toda esa materia perversa, urdida, planificada, husmeando en las intimidades de la vida privada de las personas públicas. O sea, estos periódicos han caído al virus del sensacionalismo ya a partir de inmiscuirse en situaciones personales. Y es así porque la demanda por ese producto es universal e irresistible. Entonces, lo que hace Magali TV, por ejemplo, que se replica en estos periódicos, está presente, y esta de acá constituye una demanda universal, ecuménica, y es irresistible. Tienen que entrar sí o sí a este tipo de oferta. El órgano de información que se abstuviese de modo sistemático de suministrarlo a sus lectores, se condenaría a la bancarrota. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se condenaría a la bancarrota? Los diálogos, perdón,
No se escucha, maestro. Su audio se apagó. Maestro, está fallando el audio. Creo que su internet está mal. Nuevamente. Aló, ¿nos vemos? Ya vamos a terminar. ¿Me disculpan? Sí, maestro. Ya, entonces acá estamos entendiendo la última parte como que. Bueno, hay que dejar ahí. Entonces, el órgano de información que se obtuviese de modo sistemático de suministrarlo a sus lectores se condenaría a la bancarrota. ¿Qué quiere decir? Que en un mundo, en un contexto actual, es necesario el virus del sensacionalismo para que estos diarios tengan al menos venta, ¿ya? Que tengan demanda. Es necesario que tengan estos elementos en su contenido. Así tengan contenidos muy académicos y muy culturales. No se trata de un problema, porque los problemas tienen solución. El virus del sensacionalismo, ¿ya? Magali no es un problema, porque si fuera problema, tendría soluciones, algo así, ¿no? Y esto no lo tiene. Es una realidad de nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria. En teoría, la justicia debería fijar los límites pasados los cuales una información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Es necesario, al menos como solución, regular, ¿no? ¿Ya? Las informaciones que hacen uso los periódicos o los medios de comunicación sensacionalistas. Por ejemplo, los actores Tom Cruise y Nicole Kidman acaban de ganar un juicio contra un tabloide londinense en el que un imaginativo cacógrafo les atribuyó una historia totalmente infundada. Cacógrafo es una ortografía desagradable intencionalmente. Eso significa. Pero eso sí, llena de sexo retorcido. O sea, hablaron de un personaje cineasta público, ya muy famoso, pero distorsionaron la información para llamar la atención. Un juicio así solo está al alcance de estrellas y millonarios. Personas millonarios ya pueden atropellar sus derechos por medio de estos diarios sensacionalistas. Ningún ciudadano de a pie puede arriesgarse a un proceso que, además de asfixiarlo en un piélago litigioso, sea una cosa abundante que se reproduce en gran cantidad, que no se puede medir o contar. Eso es piélago. Además de asfixiarlo en un piélago litigioso, se te metes en todo un litigio que no hay solución. En caso de perder, le costaría muchos y miles de libras esterlinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay justicia solamente para la gente millonaria, pero para la gente común y corriente no. Y por otra parte, los jueces, con un criterio muy respetable, se resisten a dar sentencias que parezcan restringir o abolir la indispensable libertad de expresión e información, garantía de la democracia. Entonces, ¿cómo que los jueces, pareciera que los jueces todavía tienen o albergan esa idea
que no establecen sentencias determinantes para limitar todo este tipo de actitudes porque piensan que todavía es importante la libertad de expresión e información, ¿ya? Que es una manifestación o evidencia de la garantía de la democracia. Siguiente. El periodismo escandaloso, amarillo, es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se le puede suprimir sin infligir a esta una herida acaso mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad, hay que soportarlo, como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos, estos tumores podrían perder la vida. Entonces, el escritor asume de que se tiene que convivir sí o sí, porque no hay solución alguna. No hemos llegado a esta situación por las maquinaciones tenebrosas de unos propietarios de periódicos ávidos de ganar dinero, que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Esto es la consecuencia, no la causa. La raíz del fenómeno está en la banalización lúdica, juego es lúdica, de la cultura imperante, en la que el valor supremo es ahora divertirse, entretenerse por encima de toda otra forma de conocimiento o qué hacer. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro para pasarla bien, en el sentido más ligero de la palabra, no para martirizarse el cerebro con preocupaciones, problemas o dudas. O sea, como podría ser libros mucho más abstractos, mucho más sugerentes. No, es mejor pasar con libros o periódicos, ¿no? Ligeros, corrientes, para la gente equivalente. No solo para distraerse, al olvidarse de las cosas serias, profundas, inquietantes y difíciles, y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido. Y hay algo más divertido que espiar la intimidad del prójimo, sorprender al vecino en calzoncillo, averiguar los descarríos de fulana, comprobar el chapoteo en el lodo de quienes pasaban por respetables y modélicos. La prensa sensacionalista no corrompe a nadie, nace corrompida, vástago de una cultura que en vez de rechazar las groserías intromisiones en la vida privada de la gente, las reclama, las requiere, las necesita, porque ese pasatiempo, olfatear la mugre ajena, hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y de la cansada ama de casa. Bien, son una especie de alicientes, ¿no? Que se tiene que aceptar. En el fondo se sabe que degeneran, ya distorsionan el sentido real del ser humano, pero así se admite, se acepta. Bien, vamos, el número 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta del número 1? Resultaría incompatible aseverar que el autor le interesa propugnar. ¿Ya? ¿Qué significa propugnar? O sea, proponer. ¿Ya? Propugnar es proponer. ¿Qué le interesa proponer? ¿Qué es lo que nos propone? Resultaría incompatible aseverar que el autor le interesa propugnar. O sea, ¿qué es lo que quiere proponer? A ver, la cultura de la libertad que hay en Inglaterra. Lo sé. ¿Eso es lo que quiere proponer el autor? Sí. ¿Sí? La cultura de libertad que hay. Bien, ya vamos a terminar. Bien, ¿me ayudan ahí? Resultaría incompatible aseverar que el autor le interesa proponer.
la cultura de libertad que hay en Inglaterra. Eso sí propone cultura, ¿no? ¿Ustedes creen que va a proponer la banalización lúdica de la cultura imperante? ¿Ustedes creen que el autor va a proponer eh, eh, una banalización, una distorsión a base de juego, de diversión de la cultura imperante? Esto sería incompatible, ¿no? Incompatible. El rigor periodístico en los temas de investigación. Esto sería lo que aspira el autor, porque el autor rechaza, cuestiona, tiene palabras muy sarcásticas, tiene palabras muy directas. ¿Estamos bien? Contra ese virus sensacionalista. Entonces quiere un rigor periodístico, un periodismo mucho más serio, los temas. Pero, ¿propondría esto de Degas? Sí, ¿no? Los modelos más intachables de alta sociedad. ¿Tendría que proponer esto? Sí, ¿no? Lo que no quisiera proponer es esto de acá. Esto sería incompatible, porque el autor no pretendería proponer la banalización lúdica de la cultura imperante. 2. Cabe inferir. A ver, número 2. Cabe inferir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con. ¿Recuerdan ustedes que estos dos cineastas denunciaron por escritura cacógrafa respecto a estos dos cineastas? Entonces, cabe deducir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con. La D parece, el buen estilo. Maestro, disculpe, ¿qué significa cacógrafo? Caco es desagradable, grafía es escritura. Entonces, sería este decano. Cabe inferir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con. La D. La escritura de un cacógrafo es distinto al buen estilo. Ya, el buen estilo sería lo contrario de una escritura cacógrafa. Porque cacógrafo es una escritura, caco es desagradable, una escritura desagradable. Entonces, cabe inferir que la escritura de un cacógrafo es incompatible ¿con qué? Con el buen estilo, con la retórica. ¿Sí? 3. Es incompatible sostener que un tabloide sensacionalista hurga en la vida privada de las personas por un interés. ¿Qué tipo de interés sería incompatible? Estos tabloides sensacionalistas que tienen un virus sensacionalista, ¿sí? Sería incompatible relacionar con ¿cuál? ¿Que son satíricos? Sí, son satíricos. Sí es compatible. ¿Son principistas? O sea, Crematístico. No está bien su línea. solo 2 y nos vamos ya. Disculpa. Estamos con esto de... No se condice con el texto señalar. Ah, perdón.
Entonces, estamos en el 4, ¿no? No se condice con el texto señalar que en la óptica del autor, la prensa amarilla, o sea, no se condice, no se relaciona. Respuesta de ¿Cuál la será acá? 3. De la 3 es la A. Maestro, disculpa, la 3, como la Pero señal estaba débil, así como no se le escuchaba, por favor, ¿puede explicarle la 3? sí, es la A. Yo Ah, sí lo había decía. dicho, pero lo que pasa que no se explicó, profesor. Ah, ya. Ya. Sería incompatible sostener que un tabloide sensacionalista hurga en la vida privada de las personas por un interés principista. O sea, estos periódicos o estos periodistas sensacionalistas jamás van a realizar un trabajo principista. Entonces, decir que estos van a sostener y realizar un trabajo principista es incompatible, es falso. Ellos van a realizar trabajos satíricos, crematísticos, ¿ya? O sea, crematístico, ¿qué quiere decir? Que les sea económico, que les sea rentable. Eso es crematístico. Y van a buscar también fines lúdicos, jugar con la vida de la gente. Y entonces jamás van a buscar un interés principista. Entonces, esto de acá sí son compatibles con estos periódicos, pero menos la A. 4. No se condice con el texto señalar que en la óptica del autor, la prensa amarilla se puede ver como un mal necesario. Sí dice, ¿no? Relativa a la visión, efecto óptico. Implica un ejercicio de libertad. Resulta algo que debe prohibirse. Esto de acá no se condice, porque el autor en ninguna parte dice que se debe prohibir. El autor lo que dice es como el tumor, ¿verdad? Que hay que aprender a convivir. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque este mal no tiene solución, dice, ¿no? Entonces, resulta algo que debe prohibirse, dice. Falso. Terminamos con el 5. Maestros, ¿qué dice? El número 5. Es incompatible con el texto sostener que un periodista amarillo se escuda en libertad de expresión e información. ¿Eso es compatible con un periodista amarillo? ¿Se No, escuda? sí se escuda. Sí, se escuda. Utiliza la libertad de expresión para inmiscuirse en la vida privada de la gente. Es compatible. Actúa con criterios polémicos en su modo expresivo. ¿Es compatible eso? Es sarcástico. Es sarcástico, no Ojo que es actúa con sarcástico. criterio. Entonces es compatible, ¿verdad? ¿Sí? C. Soslaya, pasa por alto la insidia y la chismografía. ¿Eso qué hacer? ¿Pasa por alto? Sí lo pasa. Falso. Esto es incompatible. No pasa por alto. Lo considera. Soslaya quiere decir que no se mete en la insidia, en la vida ajena, en la chismografía. Falso. Eso es incompatible. Sí se mete. Soslaya quiere decir que no se mete. Falso. Sí se mete. Practica un oficio abyecto, o sea, despreciable, pero que se debe tolerar. ¿Verdadero o falso? Compatible, ¿verdad? Verdadero. Compatible. Verdadero. Entonces, 5, la respuesta viene a ser la C. Bien, estimados maestros y maestras, entonces hemos culminado de esta manera, ¿ya? Hemos culminado la clase de esta manera. Vamos a culminar entonces acá y nos vemos ya en la siguiente ocasión donde se programe el curso de razonamiento verbal. La siguiente ya trataremos el tema de inferencia. El tema de inferencia, ¿ya? Luego, la siguiente haremos extrapolación y con eso hemos terminado los tipos de pregunta en comprensión lectora. Es importante ver este punto de la inferencia. Así que en la siguiente clase estaremos tratando respecto a la inferencia. Ha sido un gusto, como siempre. Cuídense, Maestro, por buenas favor, noches. y nos vemos la El próxima clase. audio de usted se Maestro, entrecortado, casi no se entendí de las últimas partes. no se entendía, ¿no? Sí, tenía problemas
casi al finalizar. Ya, voy a tratar de resolver esto, pero ¿qué tal? ¿Se ha visto la respuesta? Sí, maestro, Compártenos a todos, por favor. yo sí lo escuché. Todo bien, profesor, gracias, más bien. Yo Podría también, ser maestro, muchas podría ser gracias. que los colegas no tienen también su internet de manera adecuada, ¿no? Bueno, muchas veces no es esto, pero Gracias, sí hemos profesor, tratado pero de la única retirar. molestia son los audios, por favor. No, Sí, creo que pues no. hay que tratar de manejar eso. Bien, Usted los correcto. debe desactivar, profesor, a todos. Mientras La clase, por favor, compártenos a debe todos. desactivar los audios a todos. Ya, correcto, entonces vamos a tomar medidas. Bien, ha sido un gusto, profesor. Buenas noches. Yo me Gracias, retiro. maestro. Buenas Cuídense. noches. Nos vemos, nos vemos. Gracias, maestro. Buenas noches. Bien. Gracias. Muchísimas Gracias, buenas profesor noches. Marco. Muchísimas gracias, excelente clase. Tipos de pregunta del examen de nombramiento que son frecuentes, estimados colegas. Hay que empoderarnos de estas explicaciones para poder ganarnos los puntos que son decisivos en comprensión lectora. Bien, muchísimas gracias a todos. Estamos llegando a la parte final de nuestra clase de hoy día. Colegas, para informarles que hoy día de la clase se ha retirado alrededor de 15 profesores. A quienes se ha retirado es porque no han estado con su nombre, con el nombre que ustedes se han inscrito. Entonces, en estos días hemos estado haciendo seguimiento y nos hemos percatado de que hay muchos colegas que no forman parte de esta preparación y están ingresando de manera gratuita, ya sea por compartición del enlace de algunos de los colegas inscritos, quizá, o no sé cómo se han enterado del enlace de nuestro curso. Ya en estos días estamos ya actualizando un nuevo enlace y se les recomienda por favor a cada uno de ustedes que para la próxima, al momento de ingresar, renómbrense con el nombre que se han inscrito al curso para no ser retirados como los 15 colegas que se han retirado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, es una recomendación de parte de nuestra institución. Nuestro equipo ha estado haciendo seguimiento y ha estado retirando a algunos colegas que han estado participando. Lastimosamente, entre ellos han sido algunos colegas que han estado participando de nuestro curso, pero como no estaba con su nombre, estaba con algún apel, con nombre con marca de un dispositivo o solamente con número, entonces se le ha estado Are, retirando, ¿ya? Las recomendaciones para la tú próxima, sabes, colegas. baja una Zoom para laptop. Bien, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo.